primeramente, sumarme al agradecimiento de todos a la doctora Casas por la invitación, al Colegio de Médicos, al profesor Alcañiz porque nos haya acompañado, facilitado esta reunión y a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí. A mí me corresponde hablaros de algo quizá más técnico de lo que se ha hablado hasta ahora, y es una nueva herramienta que se está abriendo camino en el tratamiento del cáncer, que no es otra cosa que la inmunoterapia, es decir, aprovechar las propias potencialidades que tiene el sistema inmunitario de los pacientes para hacer frente a esta enfermedad. Y esta es nuestra herramienta principal con la inmunoterapia del cáncer, que son unas células que corren por nuestra sangre, son los linfocitos, las células de defensa que se llaman habitualmente, y que pueden reconocer en un momento determinado a las células cancerígenas y tener la capacidad de destruirlas de forma eficaz. La inmunoterapia del cáncer es un tratamiento que se viene investigando desde hace mucho tiempo. En oncología, desde finales del siglo XIX, se empezó a hacer investigación en este ámbito y realmente los resultados no eran muy alentadores. Incluso a lo largo del siglo pasado hubo varios intentos con diferentes herramientas terapéuticas, pero los resultados eran bastante decepcionantes. Afortunadamente, en los últimos años todo ha cambiado de manera radical con la incorporación de nuevos tratamientos que lo que consiguen es despertar de forma eficaz esa respuesta inmunitaria que los propios pacientes se puede generar para el reconocimiento de las células tumorales como algo extraño y que puedan destruir estas células cancerígenas. Y no es algo que, digamos, haya pasado, por supuesto, inadvertido a la comunidad científica, ni mucho menos. En el año 2013, una revista tan importante en el mundo científico como es Science consideró la inmunoterapia del cáncer como el hallazgo o el avance científico más importante en ese año 2013. Otras revistas como Nature, también del máximo nivel científico, incorporaba artículos, comunicaciones relacionadas con esta nueva aproximación del tratamiento de la enfermedad. Y hace escasamente un año, de nuevo la revista Science tenía un artículo de opinión en el cual decía que se estaba haciendo realidad esa promesa largamente esperada desde hace más de un siglo de que efectivamente nuestro propio sistema inmunitario fuese capaz de destruir a las células cancerígenas. Y esto ha trascendido ya no solamente al mundo científico, sino yo creo que a la propia sociedad. Una revista como Times también, en varios artículos de opinión, hablaba de la importancia que está teniendo la investigación con inmunoterapia en todos los tipos tumorales que uno pueda imaginar. Situaciones de enfermedad avanzada que pueden ser abordadas con tratamiento inmunoterápico en el contexto de ensayos clínicos y ya incluso en la práctica clínica habitual. Por tanto, está cambiando de forma muy importante la forma de abordar el cáncer, porque ya no solamente tenemos que actuar contra las células cancerígenas, sino probablemente también apoyando a las propias células del sistema inmunitario para que sean capaces de actuar contra esta enfermedad. Esto es una muestra de, fíjense, los ensayos clínicos que existen actualmente abiertos con inmunoterapia del cáncer. Hay cientos de ensayos clínicos, proyectos de investigación que están abordando con esta nueva herramienta de tratamiento, diferentes tipos tumorales. Cualquier tipo tumoral prácticamente tiene un proyecto de investigación, afortunadamente a día de hoy, que trate de, estimular esa respuesta inmunitaria frente al cáncer. Y esto que ha ocurrido en los últimos años es algo realmente novedoso y bastante reciente, y se conoce desde hace quizá aproximadamente unos 6-7 años que esto es un hallmark o una seña de identidad muy importante y que ha sido un poco atendida, yo creo que
con anterioridad de la capacidad que tiene los propios tumores de evadir esa respuesta inmunitaria. Por tanto, el conocimiento que se ha ido generando en los últimos años ha sido capital, ese conocimiento molecular, biológico, para poder saber que hay una serie de pasos que se tienen que dar para que haya un reconocimiento efectivo de las células cancerígenas por parte del sistema inmunitario. Ese conocimiento molecular ha sido gracias a proyectos translacionales de laboratorio, a muestras de biopsia y un esfuerzo compartido por diferentes especialidades, no solamente, por supuesto, clínicas, sino también, y muy importante, de manera muy importante, de laboratorio. Y esto ha dado lugar a que ya tengamos tratamientos eficaces que pueden actuar en cada uno de estos pasos que son necesarios para la activación de la respuesta inmunitaria. Esto es un cuadro general de las distintas inmunoterapias que tenemos. Probablemente las que mayor papel están o mayor importancia están tomando en los últimos años sea la inmunoterapia adoptiva, con la expansión de células autólogas del propio paciente, modificadas técnicamente y luego reinfundidas a los pacientes, o bien con los nuevos anticuerpos monoclonales que, como digo, son capaces de modular esa respuesta inmunitaria a favor del reconocimiento de antígenos y el reconocimiento de las células tumorales como extrañas. Esto es un mundo muy complejo, se tienen que establecer interacciones para que ese linfocito finalmente se active y sea capaz de destruir las células tumorales, pero ya tenemos ese conocimiento molecular, ya tenemos también esas nuevas terapias que están demostrando resultados muy favorables, y los primeros resultados los obtuvimos en melanoma. En melanoma era una enfermedad prácticamente huérfana de tratamientos hasta hace apenas 6-7 años. Afortunadamente, hace unos 5 o 6 años aproximadamente, un nuevo fármaco, un anticuerpo inmunomodulador, demostró que era mejor a lo que teníamos hasta entonces, y después de un seguimiento ya más prolongado de los primeros estudios que se realizaron con este anticuerpo monoclonal, se vio que la supervivencia de los pacientes a 5 años se duplicaba, pasaba de un 8 a casi un 20%. Son resultados que la comunidad científica consideró realmente relevantes e importantes. Y no solamente es importante esto, que esa duplicación de esa supervivencia, sino que estos pacientes se veía que ya no recaía la enfermedad, es decir, se mantenía en el tiempo esa respuesta, parece que era una respuesta de calidad. De calidad quiere decir que probablemente el sistema inmunitario haya sido capaz de reconocer a las células tumorales como extrañas y haya ejercido un efecto como de vacunación, entre comillas, de tal modo que sean capaces de reconocer esas células cancerígenas en todo momento y se pueda mantener esa respuesta en el tiempo. Este fue el primero de los fármacos, pero luego han venido otros más, y estos son datos un poco más recientes, de hace apenas 1 año y medio. Pueden ver aquí, es un estudio fase 3 en melanoma que compara lo que era el tratamiento estándar, la quimioterapia, frente a un tratamiento inmunomodulador. Y fíjense las diferencias a 2 años. La supervivencia a 2 años con el tratamiento estándar era un 26%, con el tratamiento inmunomodulador llegaba a un 57%. O sea, unas diferencias muy notables, muy importantes y que desde luego beneficiaban y benefician a los pacientes. Pero el melanoma fue el primero, han venido otros tumores que se han venido a beneficiar del tratamiento inmunomodulador, cáncer de pulmón no microcítico, ya sea adenocarcinoma o no adenocarcinoma, impacto en la supervivencia también en pacientes en segunda línea de tratamiento, y de nuevo se repetían los resultados con melanoma con una supervivencia bastante prolongada en el tiempo. En aquellos casos, evidentemente, en que había respuesta inmunomediada. Cáncer de pulmón, seguido después cáncer renal, resultados también muy favorables con la inmunoterapia, en segunda línea de tratamiento, mejor que el tratamiento que teníamos anteriormente, que el tratamiento control, con un impacto en la supervivencia. Y además del cáncer renal, también en los últimos meses, en cáncer de cabeza y cuello,
segunda línea de tratamiento, la inmunoterapia también juega un papel importante con una duplicación en cuanto a la supervivencia a un año, que pasa de un 16 a un 36%. Como les decía, casi cualquier tipo tumoral tiene un proyecto, tiene ensayos clínicos con inmunoterapia. Este es un tumor muy raro, por ejemplo, el tumor de Merkel, un tumor de la piel, que es un tumor agresivo. También aquí, en este caso, la terapia anti-PD1 ha demostrado resultados muy favorables, la inmunoterapia resultados muy favorables con apenas toxicidad. Y de nuevo en cáncer de pulmón, esto es más reciente, de hace apenas 3 meses en el Congreso Europeo, aquellos pacientes con una alta expresión de un biomarcador específico, se ve que la inmunoterapia con anti-PD1 es muy superior a la quimioterapia estándar. Fíjense, a simple vista se ven las diferencias en cuanto a la supervivencia y las diferencias en cuanto también a las tasas de respuesta. Es decir, en estos pacientes hay que tratar con inmunoterapia y no con la quimioterapia estándar. Y esto ha sido algo realmente novedoso que está cambiando la forma de tratar una patología tan frecuente como es el cáncer de pulmón, algo que veremos también en los próximos tiempos. El problema de todo esto, el problema de todas estas terapias es que realmente todavía no sabemos quiénes son los pacientes que se benefician de la moderna inmunoterapia. Y esto es crítico, y aquí es donde la investigación tiene que centrar sus esfuerzos, y aquí entramos en el campo de los biomarcadores. Es imprescindible que toda esta revolución de la inmunoterapia venga también de la mano de la revolución en biomarcadores. Y como comentaba antes, es un sistema muy complejo, donde probablemente no tengamos solamente que mirar a un punto, sino que tenemos que mirar a diferentes puntos de lo que es el ciclo de inmunidad y cáncer para poder entender bien qué es lo que está ocurriendo. Es complejo, pero tenemos que estar ahí, tenemos que hacer investigación translacional, lo comentábamos antes, lo comentaba Ana. Es fundamental que hagamos estudios en sangre, en tejido, identificamos bien quiénes son los pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de terapias y, por tanto, podamos elegir bien los tratamientos para que beneficiemos al máximo de pacientes posibles. Esto requiere de un cambio conceptual también en la investigación. Es decir, la investigación no se puede quedar solamente en una investigación clínica de ver si la terapia es eficaz o no es eficaz, sino que hay que interrogar lo que ocurre con muestras de sangre, con muestras de tejido, porque realmente es ahí donde vamos a obtener las respuestas para ver cuál es la población que realmente se beneficia de esos tratamientos. Anteriormente comentaba patologías, tumores, los cuales ya se había demostrado beneficio de la inmunoterapia, y este es un estudio muy reciente, muy interesante, en el cual pacientes tratados con esta moderna inmunoterapia, con melanoma, cáncer renal, cáncer de pulmón, se analiza en tejido por una técnica determinada llamada de RNA, una secuenciación de RNA, y se hacen 3 grupos fundamentales de pacientes que son con una baja inmunogenicidad intermedia o alta inmunogenicidad. Y se ve que en el grupo de baja inmunogenicidad la probabilidad de respuesta es apenas de un 3%, en cambio en aquellos que tienen una alta inmunogenicidad por este análisis de RNA, la probabilidad de respuesta es superior a un 90%. Esta es la vía por la cual vamos a ser capaces probablemente de identificar cuáles son los grupos de pacientes que mejor puedan responder a la moderna inmunoterapia, y es necesario también a día de hoy que identifiquemos bien a estas poblaciones. Como digo, el abordaje debe ser multifactorial y no solamente abarca a los clínicos, a los diferentes clínicos, también es muy importante las especialidades como anatomía patológica, inmunología, bioquímica, etcétera, etcétera, que ayudarán desde luego a que tengamos un correcto desarrollo de esta nueva herramienta de tratamiento. Porque esto es lo que nos viene, combinaciones muy complejas de terapias que tendremos que ordenar de alguna manera, y la única forma de ordenarlas será a través del estudio correcto de biomarcadores. Hace casi 10 años, está aquí Manolo, que publicamos este artículo. Esto es previo a esta revolución de la inmunoterapia. Fue un artículo yo creo que bastante pionero en cuanto a la inmunoterapia del cáncer, y hablábamos de la importancia de la combinación de los tratamientos, de la
muerte inmunogénica que se podía inducir por determinados fármacos como es la gencitabina, que es un quimioterápico, de la importancia también de la potenciación de esta respuesta inmunitaria con citoquinas y con otro tipo de estrategias, y de la importancia de los biomarcadores predictivos de respuesta. Y aquí dábamos algunos ejemplos que podían servir de biomarcadores predictivos de respuesta. Bueno, pues casi 10 años después vamos a iniciar un ensayo clínico en cáncer de mama avanzado, en el contexto del grupo GEICAM, haciendo uso de todos estos conceptos con la moderna inmunoterapia, con la quimioterapia. Ya tenemos la aprobación, esperemos que dentro de aproximadamente un mes y medio podamos iniciar este ensayo clínico, que además lleva aparejado un correlato de estudios translacionales muy importante para identificar cuáles son las pacientes que realmente se benefician de esta moderna inmunoterapia. Ya por finalizar, hay algún inmunólogo que dice que probablemente más del 80% de los tumores se traten en algún momento de su enfermedad con inmunoterapia, y probablemente esto pueda ser así. Por tanto, tendremos que integrarlo en nuestros algoritmos de tratamiento, esta nueva herramienta de tratamiento. Y bueno, ya por último, desde luego, también sumarme al grito del doctor Cuesta, Julio Cuesta. Esto es un esfuerzo de todos. Aquí todos tenemos algo que decir, algo que hacer, tanto los clínicos desde nuestra parte, los pacientes, las asociaciones de pacientes, la administración, los colegios de médicos, etcétera, porque el enemigo es realmente importante, y yo creo que entre todos podremos conseguir ganarle batallas y finalmente quizá, ojalá, también la guerra. Gracias.